En el capítulo anterior, los otros frentes. El País Vasco dividido entre Guipúzcoa en poder de los sublevados y Vizcaya republicana. El gobierno de la República reorganiza a su ejército mientras crece la influencia comunista en las áreas de poder. Largo Caballero renuncia en medio de una crisis política. Franco consolida su hegemonía en el terreno militar y político. Creación de un partido único. La campaña del norte y las contraofensivas republicanas. Desde el comienzo de la Guerra Civil, la existencia de una zona fiel al gobierno en el norte de la península obligó al general Mola a dispersar sus fuerzas y constituyó una clave estratégica de las acciones de ambos bandos. Los militares sublevados no habían logrado dominar Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias, con la excepción de Oviedo. Pero la pronta conquista de Guipúzcoa por Mola dejó aislado el norte por tierra del resto del territorio republicano. Por otro lado, la resistencia de los nacionalistas vascos, manifiestamente católicos, cuestionaba el discurso rebelde que pretendía identificar su sublevación con una cruzada religiosa. Los nacionalistas vascos abrazan la causa republicana porque piensan que en el otro bando los militares nunca les concederán la mínima situación autonómica. Y entonces están en son una isla en un océano, en una zona republicana y de izquierdas. Ellos son conservadores y católicos. Los republicanos del norte quedaron relativamente aislados de las decisiones del gobierno central y de cualquier ayuda en alimentos y material de guerra que necesitaban con urgencia. Este aislamiento reforzó también la autonomía recién obtenida por los vascos, que, bajo la presidencia de José Antonio Aguirre, crearon un ejército propio, de base miliciana, y se negaron a aceptar la autoridad del general Francisco Llano de la Encomienda, enviado por Francisco Largo Caballero como jefe del ejército del norte, que solo existía en el papel. Las fuerzas vascas fueron puestas a las órdenes del comandante Arambarri, y el general Llano de la Encomienda debió retirarse al cuartel general de Santoña, en la costa cantábrica, al pie del monte Buciero, sin ejercer ninguna función efectiva. El gobierno vasco no entiende que se debe hacer una campaña coordinada y ellos creen que deben hacer una campaña por su cuenta. Hacer una campaña por su cuenta le supone quedar privado de muchas ayudas, por ejemplo, de la aviación. Esta es una de las razones que hará que el ejército del norte nunca sea real y que nunca haya coordinación entre las acciones militares en Asturias, en Santander y en el País Vasco. En general, la postura del gobierno vasco con el gobierno de la República es de no colaboración o de colaboración muy a su aire. En Asturias se constituyó la Junta Interprovincial de Asturias y León, presidida por el socialista Belarmino Tomás y dominada por las corrientes políticas de izquierda que orientaron a la provincia hacia una especie de autonomía y a un experimento radical socializante, contrario al del gobierno central y reacio a transformar el sistema de milicias en un ejército regular. Estas actitudes impidieron que las provincias del norte actuaran en bloque y constituyeran una amenaza para los ejércitos rebeldes que operaban en el centro de la península. De hecho, para el gobierno republicano existía teóricamente el Ejército del Norte, constituido por 3 cuerpos de ejército que nunca fueron realmente efectivos. Durante todo el invierno, rebeldes y leales mantuvieron sus posiciones con pocas modificaciones en diversos sectores de Santander, Asturias y Vizcaya.
Mientras tanto, los sublevados consiguieron establecer un corredor entre Grado y Oviedo para auxiliar a los sitiados en esta última ciudad. Ese sector fue defendido con más de 35.000 hombres y abundante artillería. Estas circunstancias generaron un acuerdo entre las fuerzas vascas y el Estado Mayor Central para intentar una ofensiva capaz de romper el frente en Villarreal y progresar hacia Vitoria. Más de 9.000 hombres, apoyados por 25 piezas de artillería, atacaron las posiciones sublevadas en Villarreal. La ofensiva debía contar con 2 columnas, una vasca, que llevaría a cabo la primera parte, y otra santanderina, que se le incorporaría después. El 30 de noviembre se produjo el primer asalto, rodeando el pueblo por ambos lados. Mientras la aviación castigaba a los atacantes y los defensores resistían como podían, el general José Solchaga envió un batallón de reserva para que se acercara sigilosamente al Pinar de Villarreal, atrapando a los vascos entre 2 fuegos y haciéndolos retroceder. El 2 de diciembre, un nuevo ataque vasco fue desbaratado por la aviación. 10 días después, se produjo un tercer asalto, en que los vascos estuvieron a punto de tomar el pueblo. Para entonces, la columna proveniente de Santander todavía no se había puesto en marcha. Tras una semana de asedio, los sublevados o nacionales, como se denominaban a sí mismos, recibieron tropas de refuerzo y los republicanos debieron replegarse. A partir de ese momento, el frente vasco quedó estabilizado. La tregua fue aprovechada por el gobierno vasco para crear un nuevo ejército de 25.000 hombres, fortificar sus posiciones y construir el llamado Cinturón de Hierro para la defensa de Bilbao. También se erigió un sistema de fortificaciones a lo largo de la frontera vizcaína. El Cinturón de Hierro estaba pensado para defender Bilbao, para hacerlo inexpugnable, y la verdad es que sirvió para bien poco. En 2 o 3 días acabaron con él. No estaba completado en el momento en que los franquistas llegaron a Bilbao. Además, uno de los artífices de Goicoechea, que había sido uno de los artífices de la construcción del Cinturón de Bilbao, se pasó al enemigo, de manera que se pasó con los planos y por lo tanto el enemigo sabía los puntos débiles del Cinturón de Hierro, y sobre todo había un hecho incontestable, y ese hecho fue que los nacionales tenían aviación. Por su parte, los sublevados organizaron 4 brigadas navarras de unos 6.000 hombres cada una, destinadas a funcionar como punta de lanza en las futuras acciones. En estas fuerzas, los principales batallones de la infantería eran tercios de requetés, navarros y vascos, pero los acompañaban tabores de regulares, banderas de legionarios y batallones de soldados de reemplazos veteranos. La artillería, ingenieros y servicios siempre estaban constituidos por soldados. Franco y Mola jamás habrían permitido una brigada formada exclusivamente por requetés tradicionalistas. El 17 de febrero de 1937, el acorazado España bombardeó intensamente la ciudad de Bilbao. Al día siguiente, el mismo tratamiento recibiría Barcelona desde el crucero Canarias. Ambos buques serían luego alcanzados por la aviación republicana. El 21 de febrero, el ejército republicano asturiano, con refuerzos de Euskadi y de Santander, atacó el corredor Grado-Oviedo. Durante el pronunciamiento de julio de 1936, las guarniciones de Oviedo y Gijón se habían sublevado contra la República, pero habían quedado aisladas, sitiadas por los milicianos armados de Asturias. Los republicanos tomaron Gijón y los esfuerzos nacionales para llevar socorro a Oviedo habían chocado una y otra vez con fuertes resistencias hasta que, finalmente, pudieron abrir un corredor desde Grado, cuya destrucción se convirtió en objetivo de los republicanos. La lucha fue extremadamente dura y se prolongó hasta el 17 de marzo. Los republicanos no lograron conquistar Oviedo, que era su principal objetivo. Sin embargo, pudieron cortar las comunicaciones y obligar a sus enemigos a utilizar un camino mucho más largo y precario para socorrer a los sitiados.
Una semana más tarde, el general Franco comprendió que Madrid era un objetivo inalcanzable. Había desgastado sus ejércitos en una lucha estéril y su estrategia se modificó sustancialmente. En lugar de buscar un golpe de efecto para concluir la guerra, resolvió ganarla paso a paso, utilizando todo el poderío que le brindaban sus aliados alemanes e italianos. De manera que cuando Franco ataca a los republicanos en la Franja Cantábrica, aquellos estaban en una inferioridad de medios tremenda y desde la zona central no les podían auxiliar a los republicanos porque había una distancia de más de 200 kilómetros entre la línea de la Franja Cantábrica y la de la zona central, y para atravesarla pues la aviación lo hubiera impedido de todas las maneras, la aviación nacionalista. Franco se sirvió sobre todo ahí de la aviación tanto alemana como italiana, pero principalmente italiana. Fue la que verdaderamente resolvió esa campaña. El 5 de marzo, el gobierno de Largo Caballero aceptó la propuesta de Francia y Gran Bretaña de retirar a los voluntarios extranjeros que luchaban a favor de cualquiera de los bandos. No obstante, expresó: existe una diferencia entre quienes, convencidos de la justicia de la causa republicana, vinieron a luchar espontáneamente bajo su bandera, defendiendo a la vez la libertad y la paz de Europa, y aquellos que, perteneciendo a unidades de los ejércitos de estados totalitarios, fueron enviados obedeciendo órdenes concretas de sus respectivos gobiernos a sostener con las armas la rebelión militar. Esta medida significó la salida de España de algunos centenares de voluntarios extranjeros republicanos, socialistas o comunistas que fueron reembarcados. Por supuesto, no fue efectiva para los militares alemanes e italianos que luchaban del lado de los nacionales. Desde principios de 1937, Italia había contribuido con un cuerpo expedicionario conocido como CTV, Corpo di Troppe Volontarie, mientras que los alemanes habían terminado de organizar la Legión Cóndor, una unidad íntegramente germana formada por aviación, artillería y blindados. El primer escenario elegido para este nuevo tipo de guerra que se anunciaba larga fue precisamente el norte, con la finalidad de apropiarse de los recursos mineros, siderometalúrgicos, fabriles ganaderos y pesqueros. La orden de operaciones para la gran ofensiva fue firmada por Franco el 21 de marzo de 1937. Se trataría del primer ejemplo mundial de operaciones combinadas de aire y tierra a gran escala. Ese mismo 21 de marzo, Franco suscribió con el gobierno alemán un protocolo secreto de defensa mutua, cooperación económica y unificación de la información sobre política internacional y otros intereses comunes. El punto fundamental era la colaboración contra los amenazadores peligros del comunismo. El 31 de marzo, Mola dio comienzo a la ofensiva para romper el perímetro fortificado de Vizcaya y los nacionales ocupaban Ochandiano tras 4 días de combate. Los aviones alemanes bombardearon tanto concentraciones militares como ciudades. Durango quedó virtualmente destruida y numerosos civiles resultaron muertos. Pero la ofensiva, conducida por el general José Solchaga, acabó agotándose y los franquistas no lograron romper el frente hasta la segunda quincena de abril. Ante la peligrosa situación, el gobierno de Aguirre decidió entregar el control de las operaciones al general Llano de la Encomienda. Pero esa subordinación al gobierno central no implicó el envío de los refuerzos que el general pidió desesperadamente, porque las fuerzas de Mola estaban apoyadas por 1,5 centenar de bombarderos y cazas, mientras las fuerzas vascas, aunque se les enviaron numerosos aparatos, nunca lograron reunir más de 10 o 12 para su defensa. Muchos fueron derribados nada más llegar, y otros fueron destruidos en aeropuertos mal defendidos. En las acciones del norte,
Los sublevados habían fusilado a algunos curas nacionalistas vascos. Ello constituía una mala prensa. No fue extraño, por eso, que el 10 de abril la Junta de Burgos instituyese la obligatoriedad del culto a la Virgen María en todas las escuelas de la zona rebelde. Franco, que no se había sublevado por razones religiosas, vio muy pronto que le era sumamente conveniente este maquillaje religioso. Y entonces trata con gran deferencia a los eclesiásticos, etc. Pero no procede inmediatamente a la derogación de las leyes anticlericales de la República. Ley de matrimonio, ley de divorcio, secularización de los cementerios, congregaciones religiosas, sino que se lo reserva como arma de negociación con la Santa Sede, que me reconozcan plenamente, que hagan un concordato que yo pueda nombrar obispos como hacía el rey, y entonces sí que derogaremos todo. Y sobre todo, la más importante de todas, la ley de presupuesto de culto y clero. En la parte nacional se van dando decretos como remiendos de tipo católico, como ese hilo de los crucifijos, depuración de los maestros, echar a los que sean republicanos o de izquierdas, pero las grandes leyes republicanas no se derogan hasta el final de la guerra o después de la guerra, porque se lo reserva. El hecho que el gobierno vasco estuviera en manos de un partido nacionalista de tendencia católica motivó algunos intentos de mediación del cónsul italiano primero, de los jesuitas luego y finalmente del Vaticano, que no fructificaron. La ofensiva franquista en el norte se reanudó el 21 de abril y para el 26 la progresión de su avance era constante. La táctica de los nacionales consistía en bombardeos aéreos, antes de atacar con infantería y blindados. En la zona costera, los italianos avanzaban con sus unidades motorizadas y blindadas. Llano de la Encomienda y Aguirre no cesaban de pedir refuerzos para aumentar su fuerza aérea. El problema era que los aviones republicanos disponibles en ese momento carecían de suficiente autonomía de vuelo para ir directamente desde los aeródromos del centro hasta el campo de operaciones en el País Vasco, y el goteo de los que llegaban no solucionaba el problema. Realmente no había nada que hacer contra una aviación potentísima, que era fundamentalmente alemana e italiana. No se pudo enviar aviones. Los pocos que se enviaron pues llegaron con muchísimas dificultades, llegaron tarde, aviones republicanos, y por lo tanto no hubo prácticamente capacidad de defensa. Al aislamiento aéreo se sumó el bloqueo naval de las costas vascas, ordenado por Franco desde principios de abril. Esta situación creó problemas de abastecimiento. Algunos barcos británicos cargados de víveres que estaban en el puerto de San Juan de Luz rompieron el bloqueo y entraron en el puerto de Bilbao. Sin embargo, el gobierno inglés anunció a los barcos de su bandera que la flota británica no los defendería si intentaban ir a las costas españolas. El 26, los aviones de la Legión Cóndor destruyeron con bombas explosivas e incendiarias la histórica ciudad de Guernica. La localidad fue atacada con más de 50 toneladas de bombas. Todavía no se habían cauterizado las conciencias con los grandes bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y la opinión mundial se estremeció de horror ante el ataque aéreo a una ciudad abierta. Franco intentó, en vano, culpar a las víctimas. El servicio de prensa franquista declaró: Aguirre miente. Son los rojos quienes han incendiado Guernica. ¿Quién fue responsable de la división de Guernica? Es la larga discusión. ¿Fue una acción por libre de la Legión Cóndor o fue una acción propiciada por el mando franquista? Da la impresión de que los alemanes se adelantaron no porque las tropas de Mola sintieran piedad, sino porque les parecía más práctico
tomar Guernica por sus procedimientos normales. Pensemos que los bombardeos de ciudades estuvieron toda la guerra. A principio de la guerra se bombardea sistemáticamente Madrid. En la campaña vasca se bombardea pocos días antes de Guernica seriamente Bilbao. Y luego se bombardea Guernica, donde es un bombardeo normal, pero que tiene un valor sentimental y propagandístico importante. El 4 de mayo, los gobiernos republicano y nacional recibieron una solicitud firmada por los países integrantes del Comité de No Intervención para que se evitase el bombardeo de ciudades abiertas. Entre los firmantes estaban, irónicamente, Italia y Alemania. A pesar de la impopularidad internacional, la táctica de utilizar el poder aéreo en forma abrumadora estaba dando sus resultados a las fuerzas nacionales. Los soldados vascos se desmoralizaban por el bombardeo constante a sus posiciones y el gobierno de Aguirre acentuaba sus peticiones de armas al gobierno central, que gastó en esa campaña de forma inútil parte de sus reservas aéreas. Mientras tanto, Franco parecía tener otras preocupaciones. El 27 de abril estableció el saludo nacional. Decretó que sería tal el constituido con el brazo en alto, con la mano abierta y extendida, formando con la vertical del cuerpo un ángulo de 45 grados. Habiendo caído Durango y Guernica, el ejército vasco se replegó, estableciendo una línea defensiva alrededor de Bilbao. El propio Aguirre se hizo cargo del mando directo de las tropas de Euskadi el 5 de mayo, medida que fue mal recibida por el gobierno central. El general Llano de la Encomienda, en cambio, envió un telegrama de felicitación que terminaba diciendo: El Ejército del Norte, excelentísimo señor, se enorgullece al contar en sus cuadros activos al presidente de Euskadi. La situación, sin embargo, no era alentadora. El enemigo se encontraba a 20 kilómetros, se vivía bajo bombardeo aéreo y se carecía de ayuda del gobierno central. De inmediato, comenzaron las evacuaciones de miles de niños a Inglaterra, Francia y Unión Soviética. El general Llano de la Encomienda, como antes el Francisco Ciutat y como después el general Gamir Ulibarri, la misión que tenían encomendada era establecer un solo ejército en el norte, es decir, un solo ejército que incluyera a las fuerzas del ejército vasco, las divisiones operativas de Santander y las de Asturias. Pero se encontró con la resistencia del nacionalismo vasco y especialmente del jefe del Ejecutivo vasco, José Antonio de Aguirre, a aceptar que los diferentes cuerpos de ejército vasco quedaran integrados en el ejército del norte. El 8 de mayo el gobierno central envió una escuadrilla de aviones de procedencia rusa, pero al aprovisionarse en Toulouse, Francia, fueron descubiertos por delegados del Comité de No Intervención, cuyos integrantes habían aceptado desde principios de marzo un plan de control terrestre y marítimo. Los aviones debieron regresar a Valencia, de donde habían partido. Ese mismo día, los bombarderos alemanes destruyeron las posiciones establecidas en los altos de Soyube, cerca de Bilbao. Mola atacó la línea defensiva de Bilbao desde principios de mayo, con un muy importante techo aéreo y gran despliegue de artillería, e incorporando brigadas navarras, fuerzas motorizadas italianas y fuerzas marroquíes. Se combatió en forma violenta, metro a metro, peleando por cada monte. La situación de los republicanos era desesperada. Fiel a su estilo, Franco, entre tanto, dirigió una proclama el 9 de mayo al pueblo de Vizcaya y dijo allí: Os ofrecemos la paz, justa y generosa, sin rencores, una paz católica. Deponed las armas antes de que, conquistada Vizcaya por la fuerza, tengáis que someteros a los severos dictados de los vencedores. El 16 de mayo, Aguirre telegrafió al gobierno central: Llevamos 47 días resistiendo ofensiva más potente desarrollada, sin pan, sin aviación, sin marina, sin auxilio, evacuación, entregados exclusivamente a nuestras propias fuerzas, sin ofensiva,
otros frentes convertidos espectadores. Su mensaje no tuvo quien lo escuchara. Largo Caballero había dimitido el día anterior. El 17 de mayo, Juan Negrín recibió de Manuel Azaña el encargo de formar nuevo gobierno, lo cual hizo, pero sin poder convencer a los dirigentes sindicales de estar representados en un nuevo Consejo de Ministros. La CNT declaró no estar dispuesta a prestar colaboración directa ni indirecta al gobierno de Negrín. La UGT, por su parte, estaba más interesada en combatir a los elementos trotskistas del POUM y en establecer un comité permanente de unidad de acción con la CNT que en atender al llamamiento del nuevo gobierno republicano. Los republicanos no pudieron pasar aviones al norte. Tenían allí unos aviones viejos, de aquellos Breguet y Newport, y solamente haciendo gala de una gran temeridad, lograron pasar desde Madrid al norte 2 escuadrillas republicanos, una de chatos, de famoso I-15, y otra de moscas, el I-16, que eran muy buenos cazas, pero 2 escuadrillas solamente, frente a los 300 aviones más o menos que utilizaron allí los nacionalistas. El 17 de mayo, el flamante ministro de Defensa, Indalecio Prieto, logró enviar una gran expedición de cazas y bombarderos que habían sido mandados por los rusos desarmados y luego fueron montados en España. Un temporal hizo retornar a muchos de ellos. El resto fue descubierto por los nacionales en el aeropuerto de Popon-Loc, en Francia, y denunciados al Comité de No Intervención. Debieron regresar, lo mismo que la anterior expedición. Era imposible llegar al País Vasco sin arriesgarse al vuelo directo. A tal fin, se intentaron algunas modificaciones técnicas, pero ya no quedaba demasiado tiempo. Solo pudieron enviarse 3 escuadrillas, que resultaron insuficientes. El comandante Francisco Ciutat de Miguel expresó en una carta al Estado Mayor Central el 24 de mayo. Con menos de 45 cazas no hacemos nada, y conste que doy cifras mínimas. Actualmente tenemos 15 cazas en vuelo y 5 en reparación. Resultó imposible enviar la fuerza aérea requerida. A cambio, se destinó al general Mariano Gamir Ulibarri para dividir el frente, con un criterio más acorde a la realidad de los acontecimientos. El 31 de mayo, a la vez que Alemania e Italia se retiraban del pacto de no intervención, Gamir Ulibarri se hizo cargo del ejército vasco, desplegado en Vizcaya, mientras Llano de la Encomienda quedó encargado de Asturias y Santander. Terminó así el breve período de mando militar de Aguirre. Ese mismo día, las posiciones republicanas de Orduña eran bombardeadas por la Legión Cóndor y las fuerzas vascas reconquistaban Peña Lemona. El gobierno republicano emprendió ese mismo 31 de mayo una ofensiva para amenazar La Granja, localidad de la zona central ocupada por los franquistas. Se trataba de una maniobra de diversión para obligar a los rebeldes a distraer fuerzas del Frente Vasco y para evaluar la capacidad ofensiva del Ejército Popular. El intento no tuvo el efecto buscado y se lanzó otra ofensiva sobre Huesca con las mismas finalidades y nulos efectos. El 3 de junio, Mola decidió trasladarse a Valladolid para inspeccionar el frente de La Granja abierto por la ofensiva republicana. Cerca de Burgos, el avión en que viajaba se estrelló sin dejar supervivientes. La muerte de Mola dejó en manos de Franco la exclusividad de la dirección de las operaciones y el liderazgo absoluto de los sublevados. Mola muere por un accidente aéreo en La Brújula, en tiempo de niebla. Dadas las condiciones de la aviación del momento, es de suponer que fue una cuestión natural, pero a Franco le vino muy bien porque le apartó un importante competidor. Cuentan que estaba Franco en su despacho y entró muy alborotado uno de sus ayudantes y le dijo: mi general, ha ocurrido una gran tragedia. Y el hombre preguntó: ¿qué ha pasado? Dígame usted.
acaba de morir el general Moda. Hombre, me había usted asustado, creía que nos habían hundido en Canarias. Es decir, a Franco le supuso la eliminación de un hombre con mucho carisma y que evidentemente tenía protagonismo y no comulgaba con el protagonismo de Franco. Y además era un hombre clarísimamente enemigo de Alfonso XIII, porque consideraba que Alfonso XIII había dejado abandonado al dictador Primo de Rivera. En el norte, las operaciones rebeldes quedaron bajo el mando del general Fidel Dávila, que inmediatamente inició la ofensiva final. El 12 de junio, con una impresionante concentración de fuerzas y bajo la dirección del general Solchaga, comenzó el ataque final sobre Bilbao, defendido por el llamado Cinturón de Hierro. Los vascos creían en la eficacia de ese tipo de defensa estática. No obstante, la fuga al campo rebelde de un ingeniero que había participado en el diseño del Cinturón de Hierro puso los planos de las posiciones defensivas en manos de los atacantes. En la más impresionante operación combinada de artillería y aviación que hasta entonces se había visto, los franquistas concentraron toda la potencia de fuego sobre las posiciones más débiles del cinturón y lograron romper sus defensas. La población civil de Bilbao comenzó a ser evacuada por la carretera de Santander bajo la frecuente acción de los aviones de la Legión Cóndor. La población civil, según huía hacia Santander o hacia donde actuaba la Legión Cóndor o la aviación nacional, porque actuaban al unísono, sí que era ametrallada en vuelo rasante. Pero no especialmente aquella que huía hacia Santander, sino, por ejemplo, la que huía del mismo Guernica después del destrozo y después de la muerte causada por todo tipo de bombas incendiarias, destructivas, etc., era ametrallada. ¿Cuál era el objetivo? Pues bueno, el objetivo no era más que sembrar el pánico y el terror entre los que huían. Para el 15 de junio, la situación ya era desesperada para los defensores. La artillería franquista había alcanzado el casco de la ciudad de Bilbao. El 16 de junio, el gobierno de Aguirre tomó una decisión trascendente: no destruir la estructura productiva, especialmente los altos hornos, algo que hubiera perjudicado seriamente a sus enemigos en el futuro. El propio Aguirre explicaría días después a Azaña su criterio. Los militares querían volar unos altos hornos que valen 60 millones de pesetas. Bastaba y ha bastado apagarlos y algún desperfecto bien pensado para que no puedan utilizarlos en muchos meses. Hemos cumplido un deber para con nuestro pueblo que no nos perdonaría jamás el haber erigido la destrucción por sistema. Ahí están los intereses concretos de los propietarios de los altos hornos, que se van a integrar sin ningún problema en la España de Franco posteriormente. Esto perjudicará seriamente a la República, porque inmediatamente van a ser puesta en producción toda la industria siderúrgica vasca y va a producir material de guerra para el enemigo. Hay un interés clarísimo en conservar unas propiedades y se conservan. El 18 de junio, el gobierno vasco abandonó Bilbao y se instaló en Trucíos. Al día siguiente, todo había terminado y la Quinta Brigada de Navarra, a cargo de Juan Bautista Sánchez, ocupaba el centro de Bilbao. Con motivo del primer aniversario del levantamiento, Franco pronunció en estos días un discurso en el que, entre otras cosas, manifestó: Yo tengo la serena confianza de que un día las naciones que aún nos discuten rendirán tributo de admiración a la juventud española que salvó a la civilización cristiana. También expresó su reconocimiento a Alemania, Italia y Portugal, de quienes dijo: Estrecharon con calor nuestra mano en los momentos difíciles del primer año triunfal.
El general Gamir Ulibarri reagrupó, mientras tanto, los restos del ejército vasco en un arco defensivo pensando en la defensa de Santander y Asturias. Gamir Ulibarri se puso de inmediato a reestructurar las fuerzas a su mando en 4 cuerpos que contaban con unos 120.000 hombres, un centenar de piezas de artillería, 40 aviones y algunos blindados. Parte de esas fuerzas eran quintos del chupete, arrebañados entre los últimos recursos humanos del Estado en el norte republicano. Aunque las primeras ofensivas republicanas ensayadas sobre la Granja y Huesca no habían dado el resultado esperado de frenar el ataque final contra Bilbao, se empleó la misma táctica para salvar Santander. El lugar elegido para el ataque republicano fue Brunete, junto a Madrid. La ofensiva sobre Brunete retrasó por un mes la entrada de las fuerzas franquistas en Santander. La maniobra consistió en cortar la retaguardia del Ejército Nacional situado al sur de Madrid. Para ello, el Estado Mayor Central, dirigido por el coronel Vicente Rojo, empleó 80.000 hombres, toda la aviación disponible, 100 carros de combate y 164 piezas de artillería. El ejército republicano probó por primera vez su capacidad de combate en una ofensiva que tenía una gran importancia política, además de militar. Brunete y Belchite tuvieron una característica común, y es que fue sorpresiva para las fuerzas de Franco y inmediatamente el ejército republicano pudo romper el frente, pero no demasiado. Esto quiere decir que pudo romper el frente y penetrar una cantidad de kilómetros, pero el esfuerzo luego se agotaba en sí mismo. Se agotaba pues porque no tenían suficiente artillería, porque no tenían medios mecanizados para seguir la progresión del avance, porque no tenían aviación, y en ambos casos, y esto sí que podría ser exponente muy importante de hasta qué punto la ayuda alemana fue importante, la de la Legión Cóndor, en ambos casos el auxilio inmediato que recibieron las fuerzas franquistas, que en ese momento inicial estaban en apuros, fue la aviación de la Legión Cóndor, que rápidamente se desplazó desde el norte a las inmediaciones de Madrid, en Brunete, o bien a las inmediaciones de Zaragoza, en el caso de Belchite, para socorrer a las tropas nacionales y para machacar a los otros. El 6 de julio, las fuerzas republicanas, bajo el mando del general José Miaja, iniciaron el ataque y penetraron en las líneas franquistas. El 7 intentaron rodear al enemigo por Alcorcón, pero su escasa aptitud frustró la maniobra. Los milicianos estaban acostumbrados a una guerra defensiva y no a manejarse en campo abierto, donde el orden y la disciplina eran fundamentales. Atacaron para romper el frente con 2 cuerpos de ejército, mientras un tercer cuerpo debía realizar una maniobra secundaria llegando desde el este, barrio de Usera. Las unidades no se atrevieron a penetrar profundamente en el despliegue enemigo y permitieron la reacción franquista, que se inició el 18 de julio y fue precedida por una gran concentración de fuerzas terrestres y aéreas trasladadas desde el frente del norte. Una brigada republicana mandada por Valentín González, el campesino, se empeñó en un forcejeo de 2 días contra tropas navarras hasta su aniquilamiento. El 24 de julio, otro ataque obligó al ejército republicano a una dura batalla por el control de Brunete. El poder aéreo republicano fue neutralizado y hubo que ordenar el repliegue, casa por casa. La batalla de Brunete derivó en combates confusos que se prolongaron durante las semanas siguientes. El resultado final parecía favorecer a Franco. Ante el desgaste de las fuerzas republicanas, el general Varela insistió en atacar en una ofensiva final y avanzar hasta Madrid. Franco se lo impidió. Hizo suspender la operación y trasladar nuevamente las tropas y aviones al norte para conquistar Santander. A costa del elevado coste humano y material, la República retrasó la pérdida de Santander, pero no cambió el curso de la guerra. Por orden de Negrín, se creó el 6 de agosto el SIM, Servicio de Información Militar.
Su mando supremo estuvo siempre en manos de algún socialista. Sin embargo, los comunistas dominaron gran parte del organigrama y contaron con muchos mandos locales y un gran número de los agentes. Este organismo sembraría de terror la zona republicana, secuestrando y torturando a los considerados partidarios de Franco y derivando su poder contra los antiestalinistas. El 7 de agosto, el gobierno autorizó a los católicos de la zona republicana a ejercer su culto, aunque solo en privado. El 14 de agosto, Negrín prohibió cualquier comentario negativo a la política de Stalin. Ello supuso la inmediata censura de los periódicos anarquistas y trotskistas. En Cataluña el SIM tenía una influencia comunista importante, desarrolló además organizaciones paralelas y acabó creando un aparato de terror de retaguardia realmente peligroso. Su caso más escandaloso es el caso de Andreu Nin, secuestrado por una mezcla entre SIM y policía secreta soviética que estaba por aquí manejando como quería la situación. El dirigente de la Cuarta Internacional, León Trotsky, salió al cruce, desde su exilio, de las actitudes de Negrín. Exclamó: Si es cierto, y lo es, que tanto el gobierno Negrín-Stalin como el de Franco son los guardianes del capital, si es cierto que la política de Negrín-Stalin conduce inevitablemente a la victoria del fascismo, no es menos erróneo concluir que en la lucha entre los dos ejércitos el proletariado podría adoptar una posición neutral. El proletariado español, como el internacional, está interesado en A. la derrota militar de Franco y B. que en la guerra civil se ponga en práctica una política capaz de provocar en el plazo más corto posible el derrocamiento del gobierno Negrín-Stalin. El clima de intolerancia no fue, sin embargo, exclusivo del gobierno central. En Asturias, por ejemplo, el socialista Belarmino Tomás, presidente del Consejo, exclamaría pocos días después: Ni en la trinchera ni en la ciudad, ni en el taller ni en el campo, ni en el hogar ni en la calle toleraremos la más leve actitud divergente ni la más leve palabra disconforme. No habrá siquiera petición que consideremos respetuosa. Nadie tiene que pedir nada. Nadie tiene sino que obedecer y callar. El 14 de agosto, el ejército franquista del norte, mandado por el general Dávila, comenzó el avance hacia Santander. En 3 días, los franquistas ocuparon el macizo de Peñalabra y Reynosa. El 22 cayó Ontaneda, pero un día antes algunos batallones vascos habían abandonado el combate y se reagrupaban en Santoña, Laredo y otros puntos. A espaldas de Aguirre, el dirigente del Partido Nacionalista Vasco, Juan de Ajuriaguerra, había pactado con el mando italiano para que los gudaris se rindieran por separado y quedaran libres. Ese fue el famoso Pacto de Santoña. El 25, los italianos entraron en Laredo, cuya junta de defensa se rindió al coronel Fergosi, mientras 2 barcos ingleses se preparaban en Santoña para embarcar a los gudaris y otros embarcaban en varios pesqueros. Pero la maniobra fue desbaratada por los nacionales, pues cuando el cuartel general de Burgos conoció lo que ocurría, ordenó suspender aquella operación y los gudaris fueron obligados a desembarcar y conducidos a cárceles y campos de concentración. A la zona fueron enviadas unidades españolas para garantizar que se cumpliera la orden. Mientras tanto, Gamir Ulibarri se replegó hacia Asturias y Santander fue ocupada por los nacionales. Evidentemente, Franco se disponía a atacar Asturias de inmediato y el mando republicano trató de impedirlo. Con la experiencia recogida en Brunete, planeó una nueva ofensiva, esta vez en el frente de Aragón, que se había mantenido tranquilo. Tropas que habían combatido en Brunete, reforzadas por reclutas inexpertos, trataron de romper el frente de Belchite, mientras una maniobra secundaria cortaba la carretera al norte de Zaragoza.
El objetivo final era amenazar Zaragoza, y la ciudad de Belchite interfería la dirección de ataque. En Brunete los republicanos deberían haber aprendido una cosa que no estoy seguro de que aprendieran, y es que en una maniobra de ataque y ruptura de frente como esta, lo que interesa no es reducir las diversas resistencias que se van encontrando, sino penetrar lo más profundamente posible en el territorio. Empecinarse en conquistar los diversos pueblos fue uno de los errores importantes de Brunete. Pero curiosamente en Belchite siguieron haciendo lo mismo. O sea, en Belchite hay una punta de vanguardia mecanizada que llega con sus carros hasta Fuentes de Ebro, pero el grueso de la operación se empecina en conquistar el pueblo, en conquistar Belchite y en conquistar Codo. El general Sebastián Pozas inició el ataque el 24 de agosto con la instrucción de no detenerse en objetivos secundarios, como había ocurrido en Brunete. Pero Belchite resistió 12 días y las tropas que tenían que avanzar sobre Zaragoza se detuvieron a 30 kilómetros y facilitaron la reacción enemiga, que terminó frenando la ofensiva. En tanto, el ejército de Dávila solo se detuvo 5 días en Santander antes de atacar Asturias por el norte y por el sur. La columna de la costa, a cargo de Solchaga, llegó a Llanes el 5 de septiembre. La del sur, dirigida por Antonio Aranda, se desplegó por el norte de León para franquear los pasos de montaña. Asturias estaba aislada, con sus puertos bloqueados y con una estructura militar desorganizada y mal equipada. Pero la resistencia fue tenaz, sobre todo en el primer mes de combates. Las brigadas de Castilla no pudieron ocupar el santuario de Covadonga hasta el 1 de octubre, mientras que las de Navarra alcanzaron la línea defensiva del río Sella el 8 de octubre. Por el sur, el avance fue mucho más penoso para los franquistas y Dávila debió reforzar el ataque. Finalmente, el 10 de octubre, Solchaga logró desbordar las defensas del Sella y el 15 sus efectivos se encontraron con los que venían desde el sur. 2 días después, el Consejo de Asturias comenzó la evacuación de sus mejores cuadros militares y el 21 los últimos dirigentes abandonaron Gijón por mar. El frente del norte había desaparecido. En el próximo capítulo, ataque republicano en Teruel. Con Negrín, la República intenta una estrategia militar más agresiva. Sus ejércitos conquistan Teruel, mientras que el nuevo presidente trata de consolidar su poder interno trasladándose a Barcelona. Franco hace lo propio y da los primeros pasos para constituir el primer gobierno de los nacionales.